Sí, con el video. Bienvenidos a la sesión conjunta de los seminarios Repensar la Bioquímica, sesión 19, y Repensar las Matemáticas en su sesión número 58. El tema que abordaremos el día de hoy es el de la evaluación, el aprendizaje y la investigación, ámbitos de la innovación educativa. Agradecemos la presencia y participación del licenciado Felipe Martínez Rizo como especialista en este tema y del ingeniero Víctor Hugo Luna como docente dialogante. Mi nombre es María Adriana Dander Flores y también participaré en este diálogo. Para dar inicio, les invitamos a ver la videosemblanza del licenciado Martínez Rizo. Evaluar si vamos o no por buen camino es la única forma de mejorar nuestro comportamiento. La evaluación educativa responde a esta misma lógica. Los sistemas escolares tienen que dotarse de procedimientos que les permitan conocer en qué grado se van logrando las metas educativas que la sociedad les ha encargado y, sobre todo, las razones que se vinculan al grado de éxito. Sin embargo, realizar evaluaciones adecuadas es una tarea compleja, que debe cuidarse mucho para evitar resultados contraproducentes. Cuando se habla de calidad educativa y de su evaluación, no necesariamente se entiende la problemática, ya sea en lo que toca a las causas de una mala educación o a la forma de cómo valorar y corregir esta situación. Son frecuentes los diagnósticos que no toman en cuenta que los factores de las escuelas y su contexto influyen en la calidad. Luego, respecto a los medios para valorar la calidad, algunas posturas simplistas los reducen a la aplicación de pruebas de rendimiento sin distinguir su enfoque y nivel técnico. Y en lo que se refiere a las estrategias para remediar la situación, se proponen medidas simples de las que se espera demasiado, como asignar recursos a las escuelas según los resultados de sus alumnos en las pruebas, los bonos educativos, la privatización de las escuelas públicas, entre otros. Así lo plantea el licenciado Felipe Martínez Rizo en su texto La evaluación de la calidad de los sistemas educativos, propuesta de un modelo, en el que además considera que las evaluaciones son necesarias para apoyar esfuerzos de mejora, pero que debe tenerse mucho cuidado para no caer en el error que hoy acecha a los sistemas educativos, el desarrollo de evaluaciones no adecuadas. Como toda herramienta, la evaluación puede ser utilizada bien o mal. Un uso inadecuado de un instrumento tan poderoso puede tener consecuencias negativas graves que las personas preocupadas por la educación deben tratar de evitar. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Lovaina, Felipe Martínez Rizo es autor de numerosos libros y artículos que tocan temas de calidad, planeación, evaluación y desigualdad. En estricto sentido, sus líneas de investigación son calidad y evaluación de la educación básica. Sin embargo, algunas de sus áreas de interés se encuentran en la educación superior, la sociología de la educación y la metodología de investigación. Desde 1974 se ha desempeñado como profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde ha sido director general de Planeación y de Asuntos Académicos, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y rector. Ha realizado numerosas actividades de fomento de la investigación educativa, cursos de formación metodológica, reuniones de responsables de centros de investigación,
colaboración entre posgrados, mecanismos de información bibliográfica, impulso de publicaciones y organizaciones. Participó en la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, junto con varios personajes destacados del ámbito de la educación, como Rafael Rangel y Antonio Gago. Es investigador SNI Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, de la Association for the Study of Higher Education y del National Council for Educational Measurement. Recibió el Premio Aguascalientes al Desarrollo de las Humanidades en 1991 y en 1993 el Premio UAA por su trayectoria como investigador. En 1995 le fue otorgado el Premio Anuyes por contribuciones al desarrollo de la educación superior y en marzo del 2009 recibió el reconocimiento COMIE al mérito, un evento muy significativo para el licenciado Felipe Martínez, porque ahí estuvo presente su entrañable amigo Pablo Latapí. Recientemente recibió el doctorado honoris causa en la Universidad de Valencia. Estimados participantes de las unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional y de algunas escuelas de nivel medio superior, superior y posgrado que nos siguen por internet y videoconferencia a nivel nacional e internacional, agradecemos su atención. En pantalla estarán apareciendo paulatinamente las direcciones electrónicas para que ustedes puedan hacer sus aportaciones, ya sea en el correo electrónico, en el foro, en el chat, precisamente, que van a ser los medios electrónicos con los cuales podremos hacer este diálogo. Sin más preámbulo, permítanme establecer que esta dinámica de trabajo nos permite en un momento dado repensar los temas en una sesión tan especial como es esta, el repensar la bioquímica y el repensar las matemáticas. Dos seminarios que de manera conjunta establecen esta sesión con un invitado muy especial, el licenciado Felipe Martínez Rizo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchas gracias, Adriana, y personas que nos están acompañando por los distintos medios. Pues muchas gracias por la invitación para compartir algunas ideas con ustedes y a sus órdenes. Un aspecto destacado dentro del ámbito de la investigación es el que precisamente aborda la evaluación del logro de los aprendizajes. Sin embargo, es un hecho que el resultado de estas pruebas estandarizadas por sí mismas no son suficientes para darnos cuenta de la calidad de un sistema educativo, de la calidad de la educación. Sin embargo, han sido sobrevaloradas. Desde su perspectiva, ¿qué factores han contribuido para que estas pruebas sean sobrevaloradas? Bueno, efectivamente, creo que las pruebas estandarizadas en gran escala son una herramienta que puede ser importante, pero que no bastan para dar una imagen completa de la calidad de un sistema educativo. Por su naturaleza misma, una prueba que se va a aplicar a muchos sujetos, a miles o millones inclusive de sujetos, tiene que tener ciertas características, tiene que reducirse a preguntas cuyas respuestas se puedan después calificar por computadora, porque no sería pensable respuestas abiertas que se tuvieran que calificar por personas, por seres humanos, por maestros en esa escala, y eso limita mucho la posibilidad de evaluar muchos aspectos importantes, incluyendo las competencias cognitivas más complejas y los aspectos no cognitivos de la educación, los aspectos actitudinales, valorales, etcétera. Entonces, las pruebas nos dan ciertos elementos, pero no son suficientes ni para tener una idea completa de la calidad de un sistema educativo, ni tampoco en un nivel más pequeño para tener una idea completa de la situación de cada estudiante en el aula. Se necesitan otros acercamientos a nivel macro, indicadores estadísticos, etcétera, a nivel micro, la evaluación que hace el maestro en el aula, en fin. Pero efectivamente se han sobrevalorado
las pruebas se les ha atribuido un peso que yo creo que es excesivo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay fundamentalmente dos razones. Una es pues el desconocimiento que tienen muchas personas, muy lógico por otra parte, porque no tienen por qué ser especialistas en esto, que les hace que no tengan conciencia de esas limitaciones que tienen las pruebas como herramientas de evaluación. Y por otro lado, el mensaje que muchas veces mandan los medios de comunicación o inclusive muchas autoridades educativas, dirigentes políticos, etcétera, que pues parecen esperar demasiado de estas pruebas, les atribuyen los alcances que no tienen, basan en ellas muchas decisiones políticas, etcétera, y pues eso hace que tengan una presencia muy fuerte en la opinión pública y demás, que me parece que rebasa sus posibilidades reales. Al respecto, licenciado Felipe, en el tema de nivel macro y micro, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, señala que existen al menos 5 elementos que afectan la calidad de la educación. Y entre ellos te mencionas en el documento de referencias que nos facilitaste que el alumno, se toma en cuenta lo que el alumno trae consigo, el entorno, los contenidos, los procesos y los resultados. De estos elementos que constituyen una base para supervisar en un momento dado la calidad de la educación, ¿qué estrategias nos permitirían significar y precisar la investigación educativa, licenciado Felipe? Sí, bueno, en efecto, yo creo que hay muchos elementos que influyen en la calidad. Creo que se pueden distinguir fundamentalmente los que tienen que ver con el alumno mismo y con su hogar y su medio en el que vive, en el que se desenvuelve cotidianamente, y por otro lado los que tienen que ver con la escuela a la que asiste, incluyendo allí tanto las condiciones materiales, los recursos a los que tiene acceso a la escuela, pero sobre todo los maestros que hay allí, la forma, la preparación que tienen, el nivel de competencia que tienen los maestros, que los lleva a desarrollar su trabajo de una manera o de otra. Sin embargo, es una constatación que tanto los elementos que tienen que ver con el muchacho y con su hogar y su medio, como los que tienen que ver con la escuela, se relacionan, se asocian, en el sentido de que los muchachos que tienen en el hogar condiciones más favorables, también suelen tener condiciones más favorables en la escuela. Y los que tienen condiciones más desfavorables en el hogar, también suelen asistir a escuelas que tienen recursos más precarios y condiciones más difíciles. Y entonces, en lugar de que la escuela contribuya a compensar de alguna manera las carencias que haya en el hogar o las limitaciones que tenga el muchacho, más bien contribuyen a que se acentúen y en ese sentido contribuyen a agrandar las brechas, las diferencias que hay entre los muchachos de origen más desfavorecido y los de origen más favorable. Entonces, pues creo que la investigación educativa precisamente nos puede ayudar a entender mejor esto, a entender mejor cuáles elementos del entorno familiar, social del muchacho inciden en los resultados educativos, cuáles elementos de la escuela hacen otro tanto y cuál es la relación entre unos y otros. Porque muchas veces vemos que parece haber un poco como un diálogo de sordos entre los maestros y autoridades o padres de familia que ven lo que le toca a la otra parte, pero no lo que le toca a cada quien. Es típico que las autoridades o los padres reclamen a la escuela por los resultados y que los maestros digan que pues, no es culpa de ellos, sino que es por las condiciones del hogar. Y en realidad son las dos cosas. ¿En qué medida pesen cada una
y en un contexto particular qué tanto influyen en una u otra, eso es algo que se puede analizar y que la investigación educativa puede ayudar a ver con mayor claridad para tratar de evitar ese diálogo de sordos y más bien ver cómo se puede contribuir a que tanto lo que tiene que ver con el hogar como lo que tiene que ver con la escuela mejore y de manera conjunta se contribuya a mejores resultados. En esta necesidad de tener esta mirada desde muchos ángulos sobre lo que ocurre con el sistema educativo, hay un consenso acerca de que se requiere la aplicación de buenas evaluaciones, es decir, ese tipo de evaluaciones que puedan informar a los distintos sectores de la sociedad sobre cuál es la condición del sistema educativo o de la educación. En este orden de ideas, licenciado Felipe, ¿usted considera que en México hay buenas evaluaciones? Bueno, por una parte conectaría esto con la primera pregunta sobre las razones por las que se valoran las posibilidades de las pruebas. Yo creo que el consenso que parece haber sobre la importancia de la evaluación no es tan claro, porque precisamente puede haber un consenso equivocado en cuanto a la importancia que pueden tener unas evaluaciones que no sean las mejores. Como que en términos abstractos decir la evaluación es necesaria, pues sí, pero ¿qué evaluación? Entonces, bueno, efectivamente en México hay muchas evaluaciones y si nos limitamos a evaluaciones en gran escala del aprendizaje de los alumnos, aún en ese solo sentido hay bastantes evaluaciones. Por una parte, las más conocidas de todas, por el número de estudiantes a los que les llegan y demás, pues son las pruebas enlace, que se aplican a todos los alumnos de tercero de primaria hasta el final de la secundaria y a los de final de bachillerato. Pero además de estas pruebas hay otras, hay varias más. Las pruebas de las Olimpiadas del Conocimiento, las pruebas Scale del INE, varias pruebas del Ceneval para desde que terminan los muchachos la secundaria para el ingreso a bachillerato, los que terminan bachillerato, las pruebas enlace de bachillerato, etcétera. Y pues, luego hay las pruebas internacionales que se aplican en México, en especial las pruebas PISA de la OCDE, las pruebas latinoamericanas que son menos conocidas, aunque muy importantes, y algunas más, las pruebas sobre educación cívica, por ejemplo. Y además, algunos estados de la República hacen sus propias pruebas. Entonces, pues son muchas. Y unas tienen unos propósitos, otras otros, y también la calidad es diferente. Creo que es muy claro para los conocedores que las pruebas PISA, por ejemplo, de la OCDE, son pruebas muy buenas técnicamente, con una base de investigación muy sólida, mientras que otras de las pruebas que se hacen pues no tienen esa solidez. Obviamente de las pruebas que se hacen en algunos estados de la República, yo creo que no es injusto decir que son bastante malas. Yo creo que las pruebas de las Olimpiadas del Conocimiento no son nada buenas, sobre todo que además se usan para lo que no se debe. Creo que las pruebas Scale del INE son bastante buenas y creo que las otras pruebas también tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y en algunas ocasiones el problema no es sus cualidades técnicas mismas, sino el uso que se les da. Por ejemplo, yo creo que las pruebas de enlace tienen un diseño razonablemente sólido, pero creo que el uso que se da de sus resultados es inadecuado cuando se les utiliza para decir que esta escuela es mejor que la otra, cuando se les utiliza para dar puntos a los maestros para que reciban los títulos de carrera magisterial. Creo que se hace un uso muy inapropiado de unos resultados que no dan para eso. Entonces, pues creo que las opiniones sobre las distintas evaluaciones que hay tienen que ser matizadas y pues que hay puntos más sólidos, menos sólidos, y como digo, cosas que no son propiamente fallas de las pruebas mismas, sino del uso que se les da a sus resultados. Retomando un poco la idea
sobre la formación, el estudiante en formación, que está sujeto a una serie de factores y de elementos que inciden prácticamente en su vida académica. El siguiente cuestionamiento va sobre la metodología de la enseñanza, que ésta siempre está sujeta a varios elementos que dependen también de la modalidad escolar o educativa, y donde se pretenden promover dos situaciones claves en el proceso educativo: el currículum oficial que plantea la institución y que está asociado a las políticas educativas, y el currículum aplicado, ese que es interpretado como un factor clave en la formación del estudiante y que se concreta a partir de la formación, experiencia y profesionalización docente. La evaluación educativa permite visualizar mejores condiciones para disminuir las distancias entre el currículum aplicado y el currículum oficial, licenciado Felipe. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que lleva a consideraciones interesantes. Efectivamente, yo creo que hay que distinguir claramente el currículo planeado del currículo implementado e inclusive del currículo logrado, de lo que aprende el muchacho, porque pues obviamente puede haber una distancia más o menos grande entre uno y otro. En el caso de el preescolar, la primaria, la secundaria, los tres niveles de la educación tipo básico en el país, pues tenemos la situación de que en México hay un solo currículo nacional, definido a nivel federal por la Secretaría de Educación, y a mi juicio, que obviamente pues no es nada más mío, y tampoco soy yo un especialista en currículo, pero me baso en lo que dicen muchas personas que sí lo son, me parece que el currículo de la educación básica mexicana es bastante malo, tiene problemas serios, y me refiero en particular a el currículo más reciente, el de la Reforma Integral de la Educación Básica, a partir de 2011, que recoge los elementos de las reformas anteriores, de secundaria de 2006, de primaria de 2009, etcétera. Yo creo que este currículo tiene problemas muy graves porque es demasiado complejo y demasiado cargado de contenidos. Este no es un problema exclusivo del currículo mexicano, es un problema que existe en muchos países y que se explica pues por razones históricas, por el desarrollo del conocimiento. Los currículos siempre son hechos por personas que saben mucho de ciertas áreas, los que hacen la parte relativa a la lengua principal, pues son especialistas en ella, los especialistas en matemáticas atienden lo suyo, los de ciencias, etcétera, y cada uno sabe mucho de su campo y lo considera muy importante y tiende a recargar muchísimo el área correspondiente. De tal manera que para el maestro que tiene que implementar eso en el aula, pues es una tarea imposible. El currículo actual, el de la Reforma Integral de Educación Básica, además, tiene una serie de complicaciones porque maneja, por un lado, ciertos elementos en el nivel más abstracto de las competencias para la vida que se definen para el final de la educación básica, los rasgos del perfil de egreso del preescolar, de la primaria y de la secundaria, los estándares que se fijan para los periodos que son el final del preescolar, el tercero de primaria, el sexto de primaria, el tercero de secundaria, luego los grados y luego los bimestres, inclusive los bloques que hay dentro de cada bimestre. Entonces esto hace una cosa sumamente compleja que es prácticamente imposible de atender y que lleva a que los maestros tiendan a una enseñanza superficial, memorística, que pasa de manera muy apresurada por encima de un gran número de contenidos sin poderse detener con el tiempo suficiente para propiciar el desarrollo de los aprendizajes más complejos. Entonces, efectivamente, hay una distancia muy grande entre el currículo planeado y el implementado,
que por las mismas deficiencias del currículo planeado, muchas veces, y también por otros problemas, por las deficiencias de la formación del docente, etcétera, muchas veces es memorístico, repetitivo, etcétera. Reitero que esto no es un problema solo de México, lo es de muchos lugares. También la dificultad de maestros no es exclusiva de México. En muchos países se han encontrado países altamente desarrollados que los maestros tienen dificultad para enseñar de manera que se desarrollen las competencias de nivel más complejo cognitivo y para evaluarlas. Y entonces, bueno, pues obviamente la distancia es muy grande. En la educación media superior, aún con la reforma de ese nivel o de ese tipo educativo, sabemos que se maneja un concepto más flexible en el que cada subsistema de media superior concrete el currículo o los lineamientos generales del currículo en una forma particular de acuerdo a sus condiciones, lo cual hace que sean realmente una gama de currículos, y en educación superior no se diga. Entonces allí no se puede hacer un juicio tan general como el que he hecho sobre la educación básica, pero me parece que también allí hay mucho de lo que digo, o sea, un currículo sobrecargado de contenidos que no deja mucho espacio para profundizar, etcétera. Y bueno, creo que la investigación educativa puede permitir caer en la cuenta de esto que estoy señalando y pues tratar de evitarlo. A mí me parece que sería importante que se repensara el currículo. Además, volviendo a la situación del currículo único de la educación básica, creo que en un país de las dimensiones y de la heterogeneidad del sistema educativo mexicano, sería mucho más sensato pensar en un currículo mucho más compacto que definiera grandes competencias importantes a alcanzar y dejara mucho más espacio a la concreción de contenidos y de medios, a las entidades federativas, a las regiones, a las zonas escolares e inclusive a las escuelas. Entonces, pues creo que sí, que la investigación educativa podría ayudar a que se cayera en la cuenta de la distancia que hay entre el currículo planeado y el implementado y a reducirla para que la enseñanza pudiera ser mejor. Bueno, y esta manera, esta búsqueda para cortar la brecha entre un currículum y el otro, el planeado y el que sucede, nos lleva también a retomar el aspecto del contexto social. Todo sistema educativo está inmerso en un contexto social que lo condiciona. ¿Podría ser desde su perspectiva que la investigación educativa pudiera contribuir a que ese contexto social se vincule con la educación? Sí, yo creo que sí, con algún matiz en el sentido de que vincular la educación al contexto social, creo que no se debería entender en el sentido de que la educación tiene que adaptarse a todos los rasgos que tenga el contexto social en que se encuentra, sino que también tiene que tratar de empujar al contexto en el sentido que se ve más deseable cuando hay rasgos que no son los deseables. Pienso en el caso de la educación superior o inclusive de la educación media superior, sobre todo la de enfoque tecnológico, en fin, que en algunas ocasiones se dice que es importante tomar en cuenta, por ejemplo, la opinión de los empresarios, que son las personas que van a dar empleo a los egresados de carreras profesionales, de carreras técnicas, para ver qué tipo de egresado necesitan. Y se ha hecho la reflexión de que el sistema educativo tiene que ver lejos. Cuando se planifica una carrera, se tiene que tener en cuenta que los egresados de esa carrera que se empieza a planificar, los primeros egresados van a salir por lo más pronto 5 años después y van a ejercer su profesión o a trabajar durante otros 30, 35, 40 años más.
y van a tener que ser capaces de enfrentarse a necesidades que en este momento no son nada claras, tampoco para los empleadores, que si se pregunta al empleador qué necesita en este momento, tal vez me lo digan, pero si le pregunto qué van a necesitar dentro de 5 años, ya no lo va a tener tan claro, y obviamente si le pregunto qué van a necesitar dentro de 30 o 40, ni idea, y que pueden ser más ciertos estudios, investigaciones, los que nos digan hacia dónde tiende un área para ver por dónde habría que formar. Y lo mismo en educación básica. Pienso en algunas consideraciones, por ejemplo, del muy conocido filósofo español Fernando Ter, que a propósito de la discusión sobre si debía suprimirse o no la materia de ética en el bachillerato español, decía que algunas personas, conocidos suyos, le decían, ¿para qué dar clase de ética si el mundo real no funciona de acuerdo a los principios de la ética? Y la respuesta de Sabater era, pues por eso precisamente. Si el mundo funcionara de una manera acorde a los principios éticos más elevados, no habría por qué dar un curso de ética, bastaría decirle a los muchachos, tú actúa tal como ves que sucede en el mundo real. Pero en cambio, si no sucede así, ¿en dónde se le va a decir al muchacho que reflexione a ver si lo que ocurre en la vida real es lo adecuado o si no tendría él que estar en lo mejor y que tendría que empujar en otra dirección, aunque no sea fácil? Entonces yo creo que efectivamente el contexto se tiene que tomar en cuenta, pero no en el sentido necesariamente de apegarse a él y de hacer exactamente lo que plantea el contexto, sino también que hay que corregir en él, que hay que tratar de no hacer o de empujar en una dirección distinta. Precisamente ahorita, como estabas ahorita hablando, licenciado Felipe, acerca de las correcciones que hay que hacer en un momento dado en un proceso educativo, planteado a través de las necesidades de un sistema a nivel superior como es el nuestro, tomando en consideración el propósito de la evaluación para la toma de decisiones. En este punto hago un poquito de énfasis. Mencionas 4 ejemplos, de los cuales el más complejo es la evaluación del currículo precisamente. Das ideas acerca de las necesidades de mejora que se puede proponer a partir de las propuestas de innovación educativa. La pregunta que hago es la siguiente: ¿cómo buscar una estrategia de transformación que impacte en el proceso de enseñanza-aprendizaje e involucre a todos los demás actores de un proceso de enseñanza-aprendizaje? Personal administrativo, funcionarios, docentes y toda la comunidad en general. Sí, esta es una pregunta complicada, efectivamente. Bueno, sí, hay distintos niveles en donde se puede pensar que pueden tener lugar procesos de evaluación y que estos pueden aportar de distinta manera elementos para diseñar estrategias de mejora y demás, desde nuevamente el nivel micro del aula hasta el nivel macro del sistema, incluyendo la evaluación de una escuela o de un programa, de una licenciatura, de una carrera, la evaluación de maestros, la evaluación del currículo, efectivamente, etc. Sería presuntuoso, obviamente, de mi parte, poder pretender proponer una estrategia así como única o perfecta o ideal para mejorar las cosas, ¿verdad? Yo creo que la investigación tiene que ser consciente de que nunca va a poder llegar a tener todos los elementos necesarios para definir un curso de acción. En otras ocasiones he señalado cómo ya desde hace muchos años, en la época clásica, los griegos utilizaban palabras diferentes para designar diferentes tipos de conocimiento y hablaban, bueno, pues de conocimientos como la episteme, la tecne, la doxa, la sofía, qué sé yo, y tenían un término
especial para designar el conocimiento necesario para la acción, para la praxis, y no era ninguno de los anteriores. Era un conocimiento que en griego tiene un nombre raro, phronesis, pero que, como lo tradujeron los latinos, los romanos, ya nos suena mucho más conocido, prudencia. El conocimiento para la acción no es la ciencia, es la prudencia. La ciencia nunca podrá tener un conocimiento exhaustivo de la realidad que por sí solo sea suficiente para definir un curso de acción. Siempre la investigación, por rigurosa que sea, por cuidadosa que sea, cubre solo algunos aspectos y deja muchos otros sin atender, deja muchos cabos sueltos, que tienen que ser considerados sin contar con esos elementos más rigurosos que podría aportar la investigación, con los elementos que le da al responsable, a la autoridad, al directivo, su experiencia, con la experiencia de las personas que conocen más el sistema, etcétera, etcétera. Y entonces creo que un curso de acción, una estrategia, siempre debe de involucrar a muchos actores, no en el sentido que a veces se da, que a mí no me parece adecuado, de democracia, en un sentido que creo que no es el correcto de uso de esta palabra, como si todas las opiniones tuvieran el mismo peso y entonces decidir en una forma asambleísta, a mano alzada, qué es lo que se tiene que hacer, en donde la opinión de cualquier estudiante novato, sin mucho conocimiento de las cosas, vale igual que la del maestro más experimentado, el director más experimentado o el investigador más concienzudo. Yo creo que no, creo que se deben de tomar en cuenta las distintas opiniones, valorando su solidez, los pesos, el peso que tiene, el sustento que tienen, para llegar a una visión lo más completa posible y entonces pues lanzar cursos de acción que nunca serán perfectos, pero que serán mejores que si se procede de otra manera. Entonces yo creo que la investigación tiene su lugar, que un tomador de decisiones prudente aprovechará lo que le pueda dar la investigación, sabiendo que no va a ser nunca suficiente, aprovechará lo que le pueden dar las personas con experiencia, aunque no sean investigadores, conocimiento de los fenómenos, en el caso educativo, como digo, maestros experimentados, directivos experimentados, etcétera, y de esta manera pues podrá llegar a plantear los mejores cursos de acción. En el terreno de los estudios y las aportaciones teóricas y conceptuales en las que usted ha participado, destaca la del modelo para evaluar la calidad del sistema educativo nacional. ¿Podría decirnos de manera breve cómo surgió este modelo y cuáles han sido sus modificaciones o avances? Eso por una parte. Y por otra, ¿considera usted que este modelo es accesible para los maestros, el maestro que está en el aula, el maestro normal? ¿Este modelo les puede ser de utilidad? ¿Podría ser un elemento que estos docentes puedan tomar en cuenta para mejorar su práctica en el aula? Bueno, en este punto muy particular, creo que no hay un modelo adoptado, oficial o consensado de un sistema de evaluación del sistema educativo nacional. Efectivamente, yo participé por allá por año 2005-2006, junto con la SEP y como director del INE en aquel momento, en un esfuerzo que se emprendió entonces para diseñar y poner en marcha un sistema nacional de evaluación educativa. Pero este esfuerzo no culminó y no ha sido hasta ahora retomado, o por lo menos no ha dado resultados. O sea, no existe un sistema nacional de evaluación. En aquel momento yo sugerí algunos componentes que podría tener un modelo así, pensando en, como dice el nombre, Sistema Nacional de Evaluación del Sistema Educativo Nacional, no un sistema de evaluación individual de alumnos o de maestros o de escuelas, sino un sistema de evaluación del sistema.
Y en ese sentido, pues incluía distintos componentes que yo creo que son muy razonables, no solamente pruebas de conocimientos aplicadas a estudiantes, sino también indicadores estadísticos de algunos elementos, evaluaciones de programas, de planteles, etcétera, un conjunto de cosas que yo creo que deberían de formar parte de un conjunto así de concepción integral. Pero un instrumento así sería particularmente importante para la toma de decisiones de políticas educativas, o sea, para autoridades educativas, para tomadores de decisiones, tanto en el nivel nacional como en el nivel estatal o en los niveles de subsistemas de los distintos tipos y niveles educativos, etcétera. No para el uso de los maestros en el aula. Para esto se necesitan otras cosas. Y entonces tiene que distinguirse nuevamente lo que es la evaluación en gran escala y la evaluación micro. Los resultados de evaluaciones del aprendizaje en gran escala, como las pruebas enlace o este otro tipo de esas otras pruebas a las que ya nos referimos antes, pueden ser aprovechadas por los maestros un poco, porque sí dan algunos elementos. Concretamente, por ejemplo, las pruebas enlace, por el hecho de que se aplican a todos los jóvenes o los niños de cierto grado del sistema educativo, pues permiten tener ciertos puntos de comparación que no son irrelevantes. Pero, como ya dije, se limitan a solo algunos aspectos de algunas áreas del currículo, dejan fuera otros muchos muy importantes y, por lo tanto, nunca podrán ser suficientes para que el maestro se base en ellas. Ninguna prueba puede sustituir a un maestro, al trabajo de un maestro en el aula. Las pruebas no se deben de ver como sustitutos del maestro, y así tendieron a verse todo tiempo. Cuando surgieron las pruebas estandarizadas en los Estados Unidos a principios del siglo XX, los pioneros de las pruebas, que eran especialistas en psicometría, tenían esa idea. Como los maestros no saben evaluar bien, hagamos unas pruebas y prescindamos del maestro, o sea, ya no necesitamos que el maestro lo haga bien porque va a haber unas pruebas que lo van a hacer bien en lugar de él. Esto es imposible. Ninguna prueba, por bien hecha que esté, puede sustituir el trabajo de un buen maestro. Si los maestros no tienen la formación necesaria o lo que sea, hay que dársela, pero no hay que pretender sustituirlos porque es imposible. Entonces, las pruebas en gran escala le pueden dar ciertos referentes no irrelevantes al maestro, pero para las decisiones que tiene que tomar cotidianamente sobre sus niños y sobre su propio trabajo, nada puede sustituir sus propias evaluaciones que debe de hacer cotidianamente en el aula, con otro tipo de herramientas que no son pruebas con preguntas de opción múltiple, sino con las tareas que les dejan los niños, los trabajos que hacen en el aula, la observación de su desempeño, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese sistema nacional de evaluación que se trató de desarrollar en 2005-2006 y que no ha cuajado, sí es muy importante que se haga, que se desarrolle, pero su enfoque es hacia tomadores de decisiones para fundamentar mejor las políticas educativas y no tanto para retroalimentar el trabajo del maestro, para lo cual, como dije ya, es insustituible su propio trabajo de evaluación en el aula. Bien, el tiempo de nuestra primera parte ha concluido. Estamos a punto de iniciar la interacción con los participantes en el foro, conectados por videoconferencia y a través de otros medios de comunicación. En este mismo tema tenemos un mensaje de parte del director de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUE, antes de empezar con la segunda parte del diálogo propiamente dicho. Vamos a invitar a las diferentes sedes para que vayan preparando su pregunta, ya saben su formato, cómo lo deben de hacer. Mientras tanto, vamos a escuchar el video de 2 minutos que nos manda el ingeniero Miguel Ángel Álvarez Gómez, director de ESIQUE, por favor.
Estimada comunidad virtual, bienvenidos al octavo seminario Repensar las Matemáticas en su versión número 58, donde la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas es la sede. Quiero comentarles que el ESIQUE está cumpliendo 65 años de haberse fundado. En 1948, y por la trascendencia e importancia que iban tomando las industrias de refinación y petroquímica y metalmecánica y en general la industria química en México, se creó la ESIQUE, en donde actualmente se forman ingenieros químicos industriales, químicos petroleros y en metalurgia y materiales. Por ello nos da gusto que en esta ocasión seamos sede del seminario Repensar las Matemáticas, el cual cumple con los estándares de los cursos abiertos en línea para cubrir las necesidades y participación de vastas y variadas comunidades, y de los cursos masivos abiertos en línea. Las plataformas virtuales brindan la oportunidad de participación de los profesores, estudiantes o investigadores interesados en el tema, tanto nacionales como extranjeros. Ejemplo de ello son las sedes que se tienen para este seminario en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de Chiapas y en más de 8 unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional. Estos seminarios han permitido cambiar los paradigmas de la práctica docente, siendo fortalecida con las aportaciones a través del trabajo colaborativo en un espacio donde prevalece el intercambio de ideas y experiencias. El profundizar y reflexionar sobre lo que realizamos en nuestra labor docente ayudará tanto a los investigadores, facilitadores, así como a los estudiantes a mejorar las prácticas académicas para la comprensión de tan interesante área como son las matemáticas, con el entusiasmo e interés que amerita. Considerando a las matemáticas como una unidad de aprendizaje transversal, debido a su aplicación en todo contexto de la vida, damos la bienvenida a nuestro invitado, Felipe Martínez Rizo, profesor e investigador del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien tratará el tema Evaluación e Investigación Educativa. En esta ocasión, por la trascendencia temática que hoy nos reúne, se incorpora de manera simultánea la comunidad del seminario Repensar la Bioquímica, que se encuentra en su sesión 19. Esto con el propósito de invitación para que reflexionemos en forma multidisciplinaria. Con ello, la ESIQUE, el Instituto Politécnico Nacional y las escuelas participantes, continuamos con el sendero de las escuelas que aprenden. Saludos y una felicitación por este evento. Las participaciones a partir de este momento serán de manera alternada, dando la palabra a una sede por videoconferencia y luego una participación en los foros de discusión y así sucesivamente, buscando concentrar la participación de todos. Nuestro diálogo empieza con el TEC de Monterrey, a quien le pedimos inicie su participación. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar al doctor Felipe Martínez por su trabajo, por su artículo, por su exposición, por participar en el seminario. Quisiéramos comentar que en este artículo que amablemente nos compartió para leer, así como también en su exposición, nos hace ver la importancia que tiene la evaluación, a pesar de que dentro de nuestra cultura ha tenido más bien un sesgo negativo, en el sentido de que sea vista con temor, con miedo, debido pues a veces al temor de ser despedidos o ser estigmatizados, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, él nos muestra claramente la importancia que tiene la evaluación en este proceso educativo y que es una gran tendencia a nivel mundial de retomarla y de que es indispensable. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nos sugiere el doctor Felipe Martínez acerca de cómo impulsar la evaluación como cultura? Porque se ve una necesidad de fomentar justamente ahora la cultura de la evaluación. Muy bien, muchas gracias por esta pregunta.
Efectivamente, yo creo que prevalece una visión que me parece no es adecuada de la evaluación. Me parece a mí que en parte fomentada por lo que decía en una de las primeras preguntas de la parte anterior, por algunos usos inadecuados que se han hecho y por la manera como muchas veces los medios de comunicación han manejado las cosas, que suele ser superficial, destacando cuestiones que no creo yo que sean las adecuadas. No sé, podemos pensar en algunas experiencias muy recientes. No sé, yo veía, por ejemplo, hoy mismo, ayer, antier, algunas noticias, una de primera plana en el portal de algún diario nacional en Internet, diciendo baja la UNAM en el ranking internacional de universidades. Y bueno, pues según eso allí bajó del lugar 5º al 6º en un ranking que hace Quacquarelli Simons de universidades latinoamericanas. Bueno, ¿y eso qué? O sea, a mí no me dice absolutamente nada sobre la calidad de la UNAM. Eso, yo creo que la UNAM es exactamente igual antes y después de eso, y estar en el 5º, en el 6º lugar no me dice nada. Yo creo que es muy desafortunado que se le dé a la evaluación este sentido de una competencia como si fuera en los deportes, ¿verdad? Que tampoco me parece muy bien en los deportes, pero bueno, pues ahí tiene su lugar. Cuando un competidor en una prueba de atletismo gana medalla de oro, pues es héroe nacional. Si gana medalla de plata, pues bueno, pasa, todavía se considera adecuado. Ya si gana medalla de bronce, ya no se ve muy bueno. Y desde luego si queda en 4º lugar o más abajo, aunque sea de la final de una competencia, pues ya nos parece muy mal, se considera un fracaso y casi lo queremos fusilar. Y bueno, pues obviamente ser finalista en unas olimpiadas, en cualquier competencia, pues es sensacional, y el deportista que llegue a unas finales es buenísimo. Y sin embargo, el que no gane la medalla de oro se considera ya negativo. Yo creo que en educación esto es muy malo, sobre todo en educación básica, en donde el propósito de un maestro no es que uno de sus alumnos saque medalla de oro en algo y los demás no importa, sino que lo que necesita es que todos sus alumnos aprendan una serie de cuestiones básicas que es razonable que todos sepan. Entonces yo creo que es desafortunado este enfoque que hemos dado a la evaluación, y eso contribuye a que haya una incultura de la evaluación que yo creo que es muy dañina. Yo creo que tenemos que cambiar mucho nuestras ideas al respecto para que la evaluación se vea en su correcta dimensión. Esto tampoco quiere decir que la evaluación nunca deba llevar a una consecuencia en el sentido, yo no lo considero negativo, pero digamos en el sentido de una decisión que para el sujeto que se ve afectado por ella, pues no es lo ideal. Cuando un estudiante de nivel profesional no maneje los elementos que se consideran indispensables para ser graduado de una carrera profesional, yo creo que no se le debe de graduar. Yo soy totalmente partidario de eliminar la reprobación en primaria, porque me parece que no tiene sentido y hace daño, pero no soy de ninguna manera partidario de eso mismo en una carrera profesional. Yo creo que un muchacho que quiera ser médico y no sepa anatomía, no lo debemos de permitir que se gradúe de médico, y si nos dice que es muy pobre, pues le tenemos que decir, esto es algo importante, tenemos que ver cómo te apoyamos, beca o lo que sea, pero si no sabes anatomía en un nivel adecuado, no te podemos graduar de médico. Y lo mismo se diga en cualquier otra profesión, incluyendo la de maestro de escuela. Entonces, creo yo que pensar que la evaluación
nunca debe tener una consecuencia de este tipo, tampoco es correcto. Creo que dependiendo del nivel educativo en que se trate, del tipo de evaluación que sea, etcétera, puede tener un enfoque, como se le dice técnicamente, formativo y en otros casos sumativo, pero que siempre se debe de hacer bien, sólidamente, cuidadosamente, y no con el enfoque deportivo de que, a ver, el que no gana la medalla de oro ya es malo, etcétera. Entonces yo creo que una buena cultura de evaluación es algo que sí nos hace mucha falta, que no es sencillo desarrollar y que pues todos tendríamos que contribuir a ello. Licenciado Felipe, a continuación voy a leer de manera textual una de las preguntas que vinieron al foro de discusión por parte de una alumna del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, que está adscrita en el CECIT número 11, Wilfredo Massieu, es una vocacional, la Voca 11, conocida de manera coloquial. Su nombre es Gabriela Leticia Araujo. Su participación es la siguiente: si bien es un hecho la calidad de que la calidad de la educación es estandarizada por medio de la evaluación en relación con los alumnos, sería útil fomentar para el profesor ciertas competencias que para que nosotros serían de gran apoyo para adaptar sus clases a modo de sugerencias. ¿Qué podríamos hacer los alumnos para que estos sean tomados en consideración por parte de las autoridades y los docentes? A ver, la pregunta tiene varias aristas y creo que puede haber algunas cosas que me parece que implican una cierta confusión. A ver, vamos a ver. Voy a citar un autor que es muy importante, aunque en muchos medios actualmente se le critica mucho, se le sataniza, que es Benjamin Bloom, el autor de la famosa taxonomía de objetivos conductuales. Bloom desarrolló un sistema de educación, para educación básica, que se conoce con su nombre en inglés de Mastery Learning. Y Bloom plantea que si queremos disminuir la heterogeneidad de los resultados que alcanzan los alumnos, tenemos que aumentar la heterogeneidad de los procesos de enseñanza que desarrolla el maestro. Es una idea un poco complicada, pero muy importante. Si la enseñanza del maestro es homogénea, o sea, solo es de una sola manera, en ese sentido estandarizada, en los términos que dice la señorita Araujo, el resultado va a ser que el aprendizaje de los alumnos sea muy desigual, porque con esa forma única de enseñar va a haber alumnos que van a aprender bastante y otros menos y otros tal vez nada. Y Bloom dice, si queremos disminuir la heterogeneidad del aprendizaje, o sea, si queremos que todos los alumnos aprendan más, entonces tenemos que aumentar la heterogeneidad de la enseñanza. O sea, tenemos que enseñar en formas variadas, diversificadas. Y entonces lo que Bloom plantea es que después de un primer momento de enseñanza, el maestro tiene que evaluar para ver qué tanto aprendieron los estudiantes. Si todos aprendieron mucho, qué maravilla, adelante. Pero sí, como suele suceder, pues unos aprendieron algo y otros no, y unos menos, otros más, tiene que caer en la cuenta que necesita variar la forma de enseñanza. Dice Bloom, tiene que volver a enseñar, pero eso no quiere decir, y lo cito tal cual, como dice sus palabras, no quiere decir volver a repetir lo mismo en voz más alta y más despacio. No. O sea, obviamente Bloom está pensando en una clase con una tradicional metodología de conferencia, de enseñanza frontal, y que entonces si unos alumnos no captaron a la primera eso, pues va de nuevo, y lo voy a decir de nuevo, más fuerte y más despacio. No, o sea, si no aprendieron los alumnos de esa manera, pues es que necesito buscar otras formas de inducir el aprendizaje, que a lo mejor va a ser poner ejemplos, hacer un ejercicio, un trabajo en grupo, discutir, qué sé yo. Pero entonces yo creo que la evaluación no implica para nada
una estandarización de la enseñanza en el sentido de que siempre sea igual para todos. No. Yo creo que la enseñanza tiene que ser diversificada en función de las circunstancias, de las características, de las condiciones de los alumnos de un grupo concreto. Si tengo alumnos que aprenden más rápidamente, más fácilmente, de una cierta manera, etcétera, pues muy bien, pero si veo que esto no me funciona bien, tengo que probar otras formas y demás, para tratar de que todos aprendan mucho. Y entonces, obviamente, lo que me interesa es que todos alcancen ciertos aprendizajes o, si se quiere, desarrollen ciertas competencias, ciertas habilidades, etcétera, como les queramos decir. Y entonces, obviamente, por eso, cuando antes decía yo que me parece que el currículo de la educación básica está sobrecargado de contenidos y demás, y que se necesitaría un currículo más compacto que defina los grandes propósitos de las competencias y deje mucha más libertad para ver qué contenidos y qué formas de trabajo se piensan utilizar. El que ahora el maestro muchas veces se siente obligado a seguir al pie de la letra un libro de texto o unos materiales hechos para todo el país, todos igualitos. ¿Por qué todos los niños de México tienen que estar haciendo al mismo tiempo un títere para desarrollar cierta competencia? ¿Qué no habrá otro tipo de ejercicio, de cosa que pueda resultar más relevante para estos niños en un momento dado para desarrollar la misma competencia? ¿Por qué el títere? ¿O por qué el guión de radio? ¿O qué sé yo? Pues esos son ejemplos, son posibles proyectos que se pueden realizar, pero lo fundamental es cuál es la competencia que quiero que se desarrolle, y si creemos que el maestro es un profesional de la educación, le tenemos que dejar que él sea el que vea qué le funciona mejor con ciertos alumnos. Entonces yo creo que la evaluación no debe de pretender de ninguna manera estandarizar la enseñanza, de tal manera que siempre sea igual, sino contribuir a que se consigan buenos resultados utilizando diferentes formas de enseñar según se necesite. Licenciado Felipe, en este momento le vamos a dar la palabra a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para que plantee su pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, el profesor Felipe nos menciona que hay pruebas que sí son eficaces. Estas pruebas nos van a arrojar resultados buenos. Estos resultados son comparables o equiparables con con otros países. Nosotros siendo un país subdesarrollado, por decirlo, ¿podemos comparar nosotros los resultados? Muchas gracias por la pregunta. Yo un poquito antes de tratar de responderla, diría que no solamente para las evaluaciones internacionales es pertinente preguntarse esto. También sabemos que está la discusión en México si es adecuado aplicar una misma prueba a alumnos de un estado que tiene condiciones de mayor pobreza que un estado en condiciones más favorables. Mi opinión personal, sé que no coincide con muchas otras, pero creo que es consistente, es que primero que es muy importante distinguir la medición y la evaluación. La evaluación implica la medición, pero no se limita a la medición, sino que implica además comparar el resultado de la medición con un parámetro, con un estándar, para llegar a un juicio. Y me parece que sí es, desde luego, adecuado, yo lo considero adecuado, necesario, que se mida con un mismo instrumento, con una misma vara, suponiendo que esté bien hecha, a los estudiantes de distintos contextos, nacionales e internacionales. Repito, suponiendo que esté bien hecho la medida, lo cual no es fácil, pero tampoco es imposible hasta cierto punto. Y digo que el hecho de que unos estudiantes tengan condiciones más desfavorables que otros, de una región del país a otra o de un país a otro, obviamente
el promedio de la situación de los alumnos mexicanos no es el mismo que la de los canadienses o los finlandeses, etcétera, de acuerdo. Pero yo hago esta comparación. También la estatura de las personas depende en parte de sus condiciones socioeconómicas. Depende en parte de la genética. Obviamente una persona hija de padres bajitos tiende a ser bajita y una persona hija de padres altos tiende a ser más alta, pero la desnutrición en la infancia, las enfermedades, el trabajo prematuro, etcétera, hacen que una persona pueda crecer más o menos. Y no por eso vamos a decir que es injusto medir la estatura de las personas pobres o ricas con un mismo metro. Sería absurdo usar un metro chiquito para los niños pobres y un metro grandote para los niños ricos y hacernos tontos diciendo que todos miden igual. Pues no, no miden igual. Lo que no tiene sentido es recriminar a las personas que sean más bajitas por ello. Puede no tener importancia o puede ser indicio de un problema de salud o pobreza o qué sé yo. Igual en educación. Hacer una prueba de comprensión lectora en la que puedan compararse de una manera correcta estudiantes de distintas regiones del país o de distintos países es posible. No es fácil, pero es posible. Obviamente, cuando se trata de lenguas distintas es más complicado. En el país, en el caso de las personas cuya lengua materna no es el español, sino una lengua indígena, es particularmente complejo. Cuando no hay problema de lengua, no es tan complejo y se puede perfectamente hacer una buena prueba de comprensión lectora que funcione bien en muy distintos lugares. No tendría sentido hacer una prueba más fácil para niños pobres y una prueba más difícil para niños ricos. Y luego decir, pues todos leen igual. No todos leen igual. Hay unos que leen mal y otros que leen más bien. Lo que no es correcto es culpabilizar a los que lean mal. ¿Qué pasa si constato que los niños de cierto lugar, de cierta región o de ciertas escuelas tienen un nivel de lectura inferior a de otros niños? Pues tengo que preguntarme por qué sucede eso. Si es por circunstancias del hogar o del medio social en que viven, si es por cuestiones de la escuela, porque de las dos puede ser, me remito a lo que dijimos muy al principio, hay que ver a qué se debe y corregir lo que proceda, pero no engañarnos a nosotros mismos diciendo es que como tienen un contexto diferente, no los puedo comparar. No, sí los puedo comparar. Y yo creo que debo compararlos para no engañarme pensando que todos están igual y para darme cuenta donde hay problemas y tratar de corregirlos, porque efectivamente, como dijimos al principio, es muy claro que el problema de la desigualdad en México es muy grande y que en educación se refleja fuertemente con esta situación que ya mencioné, de que en la mayoría de los casos los niños que tienen hogares más pobres, que vienen de familias más pobres, también son atendidos en escuelas que tienen más carencias. En este mismo sentido, licenciado Felipe, de la diversidad que existe en el país, vamos a dar paso a una de las entradas que realizaron en el foro, precisamente un profesor de San Luis Potosí, del Colegio de Bachilleres número 17. ¿Qué tan importante es en el proceso de evaluación la retroalimentación hacia el docente? Es decir, si se consideran para fortalecer su labor por medio de talleres teórico-prácticos, diseño de estrategias efectivas, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es muy importante y voy a desarrollar esta idea un poquito en el sentido siguiente. Probablemente muchos de quienes están participando en esta sesión están familiarizados con el concepto de evaluación formativa, que se contrapone a evaluación sumativa y se entiende como la evaluación que se desarrolla a lo largo de un proceso con el propósito principal no de determinar finalmente quién aprendió o no ciertas cosas, sino de retroalimentar para que se vaya avanzando mejor. Pero aquí es muy importante ver que esa retroalimentación no es solamente para el alumno, es tanto para el alumno como para el maestro. De hecho, una vez más, para Bloom, que fue el que empezó con esta idea,
El concepto de evaluación formativa no lo inventó Bloom, lo inventó Scriven en 1967, pero Bloom lo retomó al año siguiente, en 68, dándole el crédito a Scriven y aplicándolo a la evaluación del aprendizaje. Y él dice expresamente que la retroalimentación es más para el maestro que para el alumno, porque, como ya mencioné antes, el maestro es el que tiene que ver cómo ajusta su enseñanza o modifica su enseñanza para tratar que todos sus alumnos aprendan, y no solamente unos sí y otros no. Entonces, la retroalimentación es para los dos. Y para el maestro, efectivamente, debería de decirle qué cosas de su docencia no funcionan bien, y debería de ser la base para desarrollar actividades que permitan fortalecer las competencias del maestro en esos puntos en donde fallen las cosas, lo cual es complejo. Creo que es muy importante decir que muchas de las actividades de actualización o desarrollo profesional que se manejan en nuestro sistema educativo son bastante malas. El modelito de cascada, en donde pues alguien diseña un curso de actualización, lo da a unas cuantas gentes que a su vez lo reproducen a otras y luego a otras y luego a otras, y cuando llega a la base pues ya llega muy diluido. Muchas veces los instructores mismos no manejan bien las cosas y obviamente pues eso no sirve de gran cosa. O sea, efectivamente el desarrollo profesional de los maestros es importante, muy importante, y tendría que aprovechar los resultados de buenas evaluaciones para ver en dónde hace más falta. En ese momento vamos a establecer comunicación con el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas para que plantee su cuestionamiento. Sí, buenos días. Mi nombre es Alejandro Marín, de acá del CICIMAR, en La Paz, Baja California Sur. Felicitando al doctor Martínez Rizo por su conferencia. Y algunas de las dudas que tenía, pues ya se han ido explicando de acuerdo a las explicaciones que ha dado, pero todavía me queda un aspecto. En relación a mi experiencia, yo estoy realizando evaluación, doy materias de tecnología, procesamiento de cárnicos, aplicación de normatividad en procesos alimentarios, y yo evalúo revisando pues precisamente las habilidades que van adquiriendo mis alumnos. Y la pregunta es, ¿qué tanta efectividad tiene esto contra un examen formativo? Es decir, yo comprendo que mi evaluación es sumativa, restándole calificación al examen, ¿no?, clásico, que da un valor alto al conocimiento de los muchachos. Y también yo observo que una de mis evaluaciones principales para ver si aprendieron o no es que su comportamiento en el salón, que es un poco difícil, pues tener a 40 muchachos en un taller trabajando en equipos con un mismo procesamiento, pero sí observo lo que es el trabajo de colaboración, las actitudes que toman, cuánto está interesado el alumno, pero al final me doy cuenta de estas prácticas que en otra clase doy esa retroalimentación que estaba mencionando el profesor Rizo, pero entonces me queda todavía en duda esa efectividad, ¿no? Ya después de un ciclo educativo, realmente qué fue más efectivo, si me voy hacia el lado de lo sumativo o hacia el lado de lo formativo. Esa es la pregunta. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, también es una pregunta compleja y bueno, voy a opinar varias cosas, ¿verdad? Yo creo que efectivamente muchas veces las evaluaciones que hacemos los docentes en todos los niveles, desde básica hasta superior, no tienen mucha claridad de qué elementos deben de considerarse, qué peso darles, etcétera, y muchas veces son bastante caprichosas. Muchas veces lo que determina finalmente las cuestiones es pues la opinión muy personal, subjetiva del maestro. A veces pues basada en cuestiones que no tienen nada que ver, ¿verdad? O sea, el maestro que se jacta de ser muy duro y de que
él reprueba a muchos estudiantes, muy pocos pasan con él, nadie saca 10, el que dice que el 10 es para el autor del libro o para el maestro, etcétera. Pues yo pienso que eso no tiene sentido. O sea, yo creo que una institución educativa debe de establecer con precisión qué es lo que debe de saber un estudiante, de saber hacer, si se trata de cursos prácticos, etcétera, al final de un periodo, de un semestre o de un curso, lo que sea, establecer, definir con claridad qué debe de saber hacer, etcétera, precisar cuáles son los criterios con los que se va a juzgar si lo consiguió o no lo consiguió, y a las personas que lo consigan no tiene por qué escamárseles la calificación más alta. ¿Por qué no darle 10 a un muchacho que consiguió aprender y demuestra que maneja lo que se espera que aprenda? Nada más porque un maestro dice es que yo no le doy 10 a nadie, pues ¿por qué? Y lo mismo en el otro sentido, el maestro que es, yo no repruebo a nadie porque pues a mí se me hace gacho y yo soy buena gente. Bueno, sí, como dije antes, yo me opongo completamente a la reprobación en primaria, pero no en educación profesional. Si yo creo que para yo graduar a una persona como médico o como técnico en tal cosa u otra, tiene que saber X cosas y una persona no lo sabe, pues no lo debo de graduar de eso o certificar de eso o aprobar de eso. Y no es porque es que pues, a mí me tiembla la mano y se me hace gacho, pobre cuate, pues le voy a dar la nota mínima aprobatoria. Yo creo que el punto comienza con que se tiene que definir con mucha precisión qué es lo que se debe de lograr al final de un curso, y eso no lo debe de definir cada maestro según su criterio, sino que es una responsabilidad de la institución, que obviamente está compuesta por maestros, por personas, pero no individuales y cada quien según su capricho. Y por otro lado, con respecto al otro punto, yo estoy convencido, y también así lo señalan quienes escriben sobre estas cuestiones, que no se deben de revolver las cuestiones de conducta, de actitud, etcétera, con las cuestiones de conocimientos, habilidades, competencias, etcétera. Volviendo al caso de la educación primaria, si un niño de cuarto de primaria lee muy bien y es muy latoso, me da muchos problemas, casi no lo aguanto. Bueno, eso, por supuesto, a ver cómo lo enfrento, pero no por eso le voy a poner una calificación inferior al niño en lengua, porque me da lata. Y al revés, un niño no lee, pero es muy tranquilo, no molesta para nada, entonces le voy a dar puntos en lengua, pues tampoco. O sea, por supuesto que la conducta de los niños o de los jóvenes es un elemento importante y una institución educativa también tiene que cuidar que haya un comportamiento adecuado y demás, pero no creo yo que sea adecuado hacerlo mediante las calificaciones en las materias de que se trate. Entonces, bueno, pues, ¿qué funciona mejor? O sea, yo creo que en educación superior hay un momento en que la evaluación tiene que ser sumativa, pero hay muchos momentos en que tiene una función más formativa, porque a lo largo del proceso voy dándoles elementos a los jóvenes para que mejoren. Yo no me parece adecuado que cuando un muchacho, en las instituciones que tienen, por ejemplo, por decir algo, 3 exámenes parciales, el primer parcial cuando van 5 semanas del semestre y el segundo parcial cuando van 10 o qué sé yo, y un muchacho que en el primer parcial tuvo una calificación muy baja, y ya con eso, pues ya resulta que eso ya no le va a permitir, porque voy a promediarla después, no le va a permitir sacar una calificación alta, o al revés, el que tiene una calificación alta en el primer parcial y en el segundo, y que ya, aunque al final no sepa, pues ya con el promedio ya pasó. Pues yo creo que no, yo creo que al final del curso tengo que saber qué verificar si sabe o no sabe lo que se espera que sepa, y bueno, si en el primer parcial no sabía y después lo aprendió, pues no creo yo que deba yo de penalizar al muchacho por el hecho de que hace 2 meses no sabía y ahora ya sabe. Pues bueno, el que no supiera hace 2 meses pudo haber sido por negligencia o pudo haber sido por una razón muy justificada,
Pero el caso es que si ahorita ya sabe bien y lo constato bien, con una evaluación bien hecha, pues no tengo por qué penalizarlo porque hace X meses no lo supiera. Bien, siguiendo este panorama nacional, vamos a dar una intervención en esta parte a Querétaro, en el caso del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, de parte de uno de los investigadores, Juan José Rodríguez Peña. Él nos comparte lo siguiente: existen diversos instrumentos y metodologías para diseñar y elaborar los reactivos para las evaluaciones. ¿Cuál o cuáles metodologías recomienda, doctor licenciado Felipe, para realizar evaluaciones que permitan tomar decisiones asertivas y mejorar los estándares de los modelos educativos referente a la parte de la calidad, que corresponda a la educación básica y media en los programas de matemáticas, en particular sobre niños con alguna deficiencia como autismo? Bueno, a ver, vamos a ver. La pregunta también tiene varias aristas y en relación con esta última cuestión de niños con autismo, pues obviamente es algo más complicado y no tengo yo elementos al respecto, ¿verdad? Me referiré más a la primera parte de la pregunta sobre metodologías para elaborar instrumentos de evaluación, y mencionaba nuestro interlocutor para elaborar reactivos. Yo creo que es importante señalar que hay diferentes instrumentos posibles para evaluar ciertos conocimientos, ciertas habilidades, competencias y demás. Unos de los cuales son preguntas de las que se suelen llamar de respuesta estructurada, que ofrecen ya a la persona que presenta el examen, la prueba o se somete a la evaluación ya posibles respuestas en la forma de varias opciones, preguntas de opción múltiple, o en la forma de asociar columnas o de verdadero o falso, etcétera, etcétera. Hay otras que son de respuesta abierta, corta, hay de respuesta extendida, hay de distintos tipos. Y unas herramientas pueden ser adecuadas para unas cosas y otras para otras. Las preguntas de respuesta estructurada, como las de opción múltiple, son adecuadas para ciertas cosas. No hay que descartarlas en educación, ni en ningún nivel, en superior ni nada. Se prestan más para evaluar niveles de complejidad cognitiva baja. Obviamente una pregunta de opción múltiple es muy buena para evaluar cuestiones de memoria o de conocimiento simple, de identificación de datos puntuales que vienen en un texto, etcétera, etcétera. Pero también pueden, si se hacen bien, evaluar niveles más complejos, pero no es fácil. Y hay cosas que no pueden, por mucho esfuerzo que se haga. Por ejemplo, si quiero evaluar la competencia de redacción de textos de un estudiante, pues eso no lo puedo hacer con preguntas cerradas. Necesito que el alumno redacte textos de diferente tipo, de diferente extensión, y luego evaluar los textos con ciertos esquemas, con rúbricas, etcétera. Y obviamente puede haber otro tipo de evaluaciones de las que se llaman de ejecución o desempeño, en donde se puede poner a que los alumnos hagan ciertos ejercicios, ciertas tareas. Pensemos en cómo se puede evaluar la capacidad o la competencia de expresión oral. Pues evidentemente no con pruebas de opción múltiple ni con pruebas escritas. Tengo que poner al alumno a hablar y escucharlo, sea en vivo o grabado, y luego analizar lo que dijo con cierta pauta. O sea, si le digo que quiero que hable durante 3 minutos y que
argumente para convencer a la audiencia sobre tal o cual cosa, y entonces pues yo tengo que ver, a ver si tiene orden su exposición, si se distinguen claramente sus argumentos, si los expone de una manera convincente, qué sé yo. Entonces, obviamente hay diferentes herramientas de evaluación que pueden servir para evaluar diferente tipo de competencias, y para las pruebas en gran escala, las pruebas estandarizadas que se aplican a miles o millones de estudiantes, no hay mucho para dónde irse. Se tienen que utilizar preguntas que tengan respuestas estructuradas para que puedan calificar de una manera automática, porque no es posible hacerlo o con dificultad. Por ejemplo, las pruebas PISA tienen más o menos la mitad de las preguntas no son de respuesta cerrada, sino abierta, pero obviamente pues es muy complicado para corregir, calificar esas respuestas, y aunque se puede hacer, por ejemplo, México, que tiene muestras muy grandes en PISA, muestras de más de 50,000 jóvenes, pues es pesadísimo el proceso de calificación de respuestas abiertas de 50,000 jóvenes, y ya pensar en millones pues es imposible. Pero en aula, pensando en el trabajo de un maestro que tiene 30 o 40 o X alumnos, desde luego que es perfectamente factible pensar en otro tipo de herramientas de evaluación que no sean preguntas con preguntas estructuradas o de opción múltiple u otras, sino que sean de las otras herramientas de evaluación que hay, pero que todas tienen su chiste, y para hacerlas bien pues sí se necesita aprender a hacerlo, practicarlo y adquirir la competencia necesaria para ello. El tiempo corre, se nos va como agua entre las manos. Licenciado Felipe, también queremos invitarte a que hagas un cierre de esta sesión brevemente de 1 minuto, y queremos también aprovechar para darle las gracias a las diferentes sedes que no pudimos por cuestiones de tiempo pasar sus participaciones, como ESIQUIE, ESIME, Culhuacán, CECI 13, CCH Sur, la Universidad Autónoma de Chiapas. No queremos concluir sin antes agradecerles esas aportaciones, y vamos a invitar al licenciado Felipe para que las atienda en el formato que él decida, a través del foro de discusión que va a permanecer abierto durante todas las siguientes 2 semanas. Bien, licenciado Felipe, una conclusión que amarre esta sesión tan interesante entre 2 seminarios, ¿qué nos puedes compartir, por favor? Cómo no, con mucho gusto. Pues bueno, además de reiterar mi agradecimiento por la invitación que me hicieron, quisiera terminar diciendo que de todas las distintas tipos de evaluación que hay, yo estoy convencido, ya lo mencioné antes, que la más importante de todas es la evaluación que hacen los maestros en el aula, en cualquier nivel, de preescolar a posgrado. La evaluación en gran escala puede ser valiosa y da elementos importantes, pero la evaluación más importante de todas, porque es la que impacta más directamente, para bien o para mal, el aprendizaje de los alumnos, es la evaluación que hace el maestro. Es la más frecuente, aunque tengamos ya ahora bastantes evaluaciones en gran escala, siempre habrá muchas más evaluaciones en aula de los maestros, porque estas son prácticamente cotidianas. Y, desgraciadamente, muchas veces tampoco son perfectas. También adolecen de distintas limitaciones, porque pues muchas veces los maestros no tienen la formación adecuada para ello. En educación superior, en medio superior, muchas veces muchos docentes muy ameritados no tuvieron una formación específica para la docencia, y en educación básica, aunque tengan una formación para la docencia, esta suele ser débil en evaluación. Entonces yo creo que sí es muy importante que los maestros vean que la evaluación es una parte muy importante de su docencia, y que aprender a evaluar bien, aprender a evaluar de una manera rica, formativamente a lo largo de los procesos y sumativamente cuando proceda, ayudará mucho
a mejorar la calidad de la educación. Entonces, pues, este interés que han mostrado los participantes por el tema, pues yo quisiera cerrarlo diciéndoles que ojalá que esta charla haya contribuido a fortalecer su interés por prepararse mejor para hacer buenas evaluaciones, porque eso ayudará a que su enseñanza sea mejor y a que sus alumnos aprendan más. Eso sería lo que diría yo para cerrar. Muchas gracias, licenciado. Como ya mencionaba Víctor Hugo, el tiempo de esta sesión conjunta se está acabando. Antes de terminar, queremos agradecer al equipo técnico de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, ya que sin su apoyo esta sesión no hubiera sido posible. Y también queremos aprovechar para invitarlos cordialmente a una nueva sesión conjunta. En esta ocasión serán los seminarios de Repensar las Matemáticas, sesión 59, y Repensar la Cultura Financiera, sesión 19, con el tema de divulgación y difusión en matemáticas y cultura financiera, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. Y también los esperamos, estén atentos para la sesión 20 del seminario Repensar la Bioquímica, con el tema El fenómeno de la transposición didáctica, una oportunidad para la bioquímica. Esta sesión se llevará a cabo el 26 de junio. Agradecemos a todos su participación. Nos despedimos. Gracias, licenciado Felipe. Hasta pronto. Gracias, Lic. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, Adriana. A sus órdenes, y ahí estaremos en contacto por internet para atender las preguntas que hayan llegado después. Hasta pronto.